Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Life and Strength, Vida y Fortaleza. Mi nombre es Rubén Estrada y hoy me toca iniciar un nuevo ciclo de lectura de libros de Conforme al Corazón de Dios de Fernando Baeza en este programa de Life and Strength, como les comentaba, que se llama Hombres con Propósito. Bienvenidos todos, como siempre. Siempre es un gusto tenerlos aquí con nosotros, acompañándonos. Y mucho más en este nuevo inicio. Antes que nada, me gustaría esperar que se conecte un poquito más nuestros hermanos que nos están viendo. Hola, señora Vero, ¿cómo está? Mucho gusto de saludarle y saludar por esta vía. Como sabrán, la semana pasada el señor Libardo terminó ya el libro anterior que estábamos leyendo, el, el de las 20 virtudes de un hombre piadoso. Y hoy vamos a iniciar con uno nuevo, muy bonito, escogido por nuestra pastora, la pastora Lorena Guillén, que se llama Conforme al Corazón de Dios. Igualmente, señora Vero, gusto saludarla, mucho gusto. Ojalá que nos acompañe. Y el autor es Fernando Baeza. Entonces, ya que estamos viendo que están empezando a conectar a sus hermanos, vamos a elevar una pequeña plegaria para que Dios nos dé palabra en este nuevo inicio, en este nuevo ciclo de edificación que vamos iniciando con este nuevo libro para todos los hermanos. Así que, Espíritu Santo, haz que tenga palabra, que este nuevo inicio de este nuevo libro, este nuevo comienzo, sea edificación para todos y que llegue a mucho más personas. ¿Okay? Podemos en todas nuestras calidades y nuestros talentos en tus manos para poderlo lograr. Amén. Bueno, pues este libro, ya con una pequeña revisadita que le dimos hace rato, es un libro muy interesante. Nos va a llevar en una introducción a cierto análisis de las cualidades que debe tener un varón. Y inicio con esta pequeña lectura que me llamó de la atención, que subrayé, es introducción al libro, es ¿por qué Jehová ha escogido para sí a un varón conforme a su corazón? En 1 Samuel 13, versículo 14, y el segundo es, he encontrado a David, 3 puntos, un varón de acuerdo a mi corazón. Esto está registrado en Hechos 13, versículo 22. Y el autor desarrolla una idea que a mí me pareció bastante interesante, y que es cuando leemos en la Biblia las vidas de Moisés, de Elías, de Jesucristo, por supuesto, o Pablo, saltan a la vista que estos personajes y estos hombres y el Señor Jesucristo son hombres con muchos atributos, que fueron dotados con muchas cualidades, y las obras que realizaron para cumplir su misión encomendada por Dios, y esas cualidades se pusieron en función para cumplir la encomienda de Dios aquí en la tierra. Pero al autor, lo que le llamó mucho la atención fue de que David, un hombre que venía de un origen humilde, que no tenía un linaje real, disculpen ustedes, los residuos de las gripas de diciembre aún me están pegando, les ofrezco una disculpa. Le comentaban que David, que un hombre que no venía con un linaje real, fue escogido por Dios. Y lo que más le llamaba la atención al autor es de que obviamente David, que tenía muchas cualidades que fueron otorgadas por el Señor Jesucristo. Pastora Mirbella, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenida. Esas cualidades que fueron otorgadas por nuestro Señor, David las tenía todas en concreto, y él fue elegido para dirigir durante un tiempo el pueblo de Jesucristo. Pero David, a diferencia de estos personajes bíblicos, pues era un hombre lleno de debilidades. Uno ojea un poco la historia de David y se da cuenta que también tenía ciertos defectos, y que ya siendo rey de Israel, cometió pecados que en ese momento pues fueron juzgados, ¿no? Pero sin embargo David nunca perdió el favor de Dios, nuestro Señor. Entonces el autor se pregunta cómo es posible que un hombre con esas debilidades, con esos
obviamente con todas sus virtudes. Reitero, David es un hombre en la historia bíblica bastante complejo, pero con todas esas atributos y con todas esas habilidades, nunca perdió la confianza David en Dios, y Dios a su vez siempre recurrió a David para dirigir, mientras vivió, siempre recurrió a David para llevar a cabo las indicaciones y dirigir el pueblo de Dios. Entonces, generalmente en las historias de los hombres de la Biblia, vemos que son hombres muy propios, reiteramos, con muchas cualidades, y que son hombres muy rectos en su totalidad. En este caso, David era un hombre con muchas cualidades, reitero, pero con esos defectos. Y a partir de ahí, el autor de este libro va generando una hipótesis de que, entonces, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca Dios en un hombre? ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? Y cómo, a partir de esas cualidades y nuestros defectos, por supuesto, cómo podemos acercarnos a Jesucristo sin perder su confianza absoluta, cómo acercarnos a Dios sin perder su confianza. Entonces, y no solamente esas contradicciones. Hola, Maurito, perdón, disculpen. Papá, al fin, aquí viene mi muchacho a pedirnos algo. Muchísimas gracias y ofrecemos una disculpa. Entonces, a partir de esa hipótesis se crea este libro. Es un libro muy interesante, muy completo, y que empieza con una señal muy intuitiva de las debilidades del ser humano, que eso a mí lo que más me llamó en principio. Entonces, el capítulo 1, que es lo que vamos a desarrollar, es: no traspasa el límite de la responsabilidad sagrada. Ok, ese es el capítulo 1 y lo vamos a iniciar, y es con 1 Samuel 13. Los versículos son el 8 y 14, y compararse con Levítico 3. Y voy a leer un poquito del inicio del libro, del capítulo, para poder iniciar con el desarrollo. Uno de los síntomas iniciales de que el reinado de Saúl sería breve es la primera responsabilidad que el profeta Samuel le encomienda al primer rey de Israel. Según nos lo presenta la historia bíblica, ya había demostrado falta de personalidad, temor e incredulidad. Abro paréntesis, aspectos del carácter que son permanentes en el periodo de reinado. Cierro paréntesis. Al no acudir abiertamente a su presentación como rey, quedándose escondido en medio del bagaje de los que asistían al magno evento. Es decir, Dios eligió a Samuel como el primer rey de Israel, pero Samuel había demostrado ciertas debilidades y cierto carácter endeble, que es la palabra, para llevar a cabo las indicaciones que Dios nos ofrecía. Como sabemos, en este momento de la historia bíblica, Dios daba señales con sus profetas, y los profetas eran los encargados de transmitirlas a los interesados, en este caso a Samuel. Bueno, Samuel tuvo una oportunidad de reivindicarse, y continuó leyendo: ante Dios, el enviado de Dios y su pueblo, antes de salir a la batalla contra los filisteos, el profeta le dice que deben presentar una ofrenda de paz ante Jehová, de acuerdo a las órdenes impartidas por el libro de Dios. Los únicos que tenían atribuciones para ofrecerlas eran los levitas, sacerdotes consagrados que ministraban el aspecto espiritual de Israel. Saúl tenía un plazo determinado por Dios para ofrecer la ofrenda. Al ver que Samuel no llegaba y que el pueblo se dispersaba, tomó la iniciativa y de forma atrevida ofreció en cuenta el sacrificio. Desde aquel día, Dios decide quitar el reino de la descendencia de Saúl, y Saúl dependía de Jehová, quien en última instancia era el rey de Israel, y quien ponía las condiciones a sus siervos. Entonces, ¿qué sucede? Saúl recibe indicaciones, pero decide actuar por cuenta propia, sin seguir las indicaciones que habían sido marcadas en el libro de Dios. Entonces, esas indicaciones, al ser no obedecidas, ocasionan que Dios nuestro Señor pierda la confianza en Samuel y le retira la descendencia del reinado. Su linaje real es terminado
en ese momento, y de hecho el periodo de reinado de Samuel es muy corto. Había perdido la confianza de Dios. Entonces, al perder la confianza, al perder estas indicaciones, Dios decide irse por otro camino o por otro tipo de liderazgo. Pero, ¿por qué? Y aquí es donde el autor nos desarrolla un concepto que a veces, por muchas cuestiones que parezcan un poco contradictorias o parezcan que no es la situación, da yo creo que en el clavo el autor de decir, Dios precisa obediencia, mas no sacrificios. Dios siempre está pidiendo nuestra obediencia y nuestra absoluta confianza hacia Él. Y retornando al inicio, cuando él habla de David, David siempre fue obediente a la ley de Jesús, de nuestro Señor. Siempre. Las debilidades de Moisés son conocidas por todos y de muchas maneras, pero él siempre se manifestó obediente. Si uno revisa los salmos, como los martes que revisamos los salmos, si hay una constante directa, una constante visible, palpable en los lectores de los salmos, es de que David siempre confió en el Señor, siempre se encomendó a Él, siempre le pidió consejo a Él, siempre buscaba cuando él iba a la guerra, o cuando él en algún momento buscaba algún tipo de señal, consejo o alguna reacción por parte de nuestro Señor, David lo solicitaba directamente a Él por medio de la oración. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? A veces las presiones del mundo moderno, las presiones del mundo, la velocidad a la que avanza el mundo, nos obligan, o nos obligamos, mejor dicho, a tomar ciertas decisiones que en un instante parecen sensatas, ¿no? De hecho, en el libro Samuel se explica diciéndole a los levitas de que el pueblo se empezaba a dispersar, había cierta desesperación, había cierto ya incertidumbre, y que por eso Samuel tomó una decisión que iba en contra de las indicaciones de nuestro Señor. Y que en principio uno puede decir, es que la urgencia es de que pues ya se acababa el tiempo, se acababan los recursos, ya no teníamos otra opción más que actuar. Pero si eso va en contra de los designios de nuestro Señor, estamos actuando mal, por más apremiante que sea la situación. Trasladándolo al mundo moderno, a veces pensamos de que tomar unas decisiones que va en contra de nuestros mandamientos, en contra de nuestro buen juicio, nuestro buen criterio, sin a veces considerar si esta decisión agrada a nuestro Señor, o esta decisión va en comunión con nuestro valor, con nuestros principios, con todo lo que Dios nos ha, las herramientas que nos ha dado para transitar por este mundo. Por una cuestión pragmática, que parece tener un principio pragmática, no es tal vez la mejor solución, ni mucho menos lo que es una acción que agrade al Señor. A veces el autor desarrolla este concepto que dice que a veces la respuesta de Dios no es inmediata a nuestros pedidos, porque posiblemente Dios está no poniendo la palabra que utiliza el autor es poniendo a prueba, pero yo no lo pondría como poniendo a prueba, sino que Dios está valorando nuestras opciones y nuestras reacciones. Y en ese caso y también nos está dando una lección. ¿Cuántas veces, yo creo que muchas de las personas que nos observan y muchas de las personas cuántas veces no hemos cometido errores, o nos hemos visto en una situación en que teníamos que decidir sí o no, y por no tener un poquito de paciencia, por no tener un poquito de mayor visión de corto, mediano y largo plazo,
cometemos decisiones precipitadas que después se nos revierten y entendemos que esa decisión no fue la correcta. En el mismo sentido, ese concepto se desarrolla en este primer capítulo del libro, es decir, tenemos que entender que por más difícil que sea, por más una situación complicada que se nos vea, por más apremiante que sea la situación que la que estamos enfrentándonos, si en un momento determinado tenemos que decidir entre el pragmatismo de una decisión o la obediencia a Dios, nos tenemos que decantar por la obediencia a Dios, porque esa obediencia a Dios siempre va a estar determinada bajo los valores y principios bajo los cuales nos regimos en la vida cristiana. Y eso es bien importante porque lo hemos hablado muchas veces, es un tema recurrente en Life and Strength, es de que por muchas cuestiones que hablamos, la obediencia es lo principal. Y a veces estamos actuando de una manera en la iglesia, optamos de una manera en nuestros trabajos y actuamos de otra manera en nuestras casas, cuando en realidad somos totalmente distintos puertas adentro. Entonces tenemos que entender que tenemos que mantenernos firmes a nuestros mandamientos, tenemos que mantenernos firmes y nunca dejar de confiar en Dios, porque la confianza en Dios se convierte en obediencia, y esa obediencia es la máxima que Dios nos ha solicitado en este mundo. Entonces, y porque también la confianza y la paciencia generan otras virtudes, como la confianza, moldeamos el carácter, aprendemos a mantener una visión no solamente de cierta inmediatez, que va en contraparte de todo lo que hemos visto actualmente en el mundo, ¿no? Cómo vemos cada vez el mundo secular, en la vida secular, vemos de que todo es inmediato, todo es para ayer, todo en este momento es con una prisa, sin planeación, sin análisis, y eso nos lleva a tomar peores decisiones, y vamos viendo cómo esa inmediatez se traslada directamente a la pérdida de valores, a la pérdida de ciertos principios o muchos de los principios en los que nos vamos rigiendo, porque no podemos esperar. Entonces, el entender que hay una obediencia hacia los mandamientos de nuestro Señor, el profesar esa obediencia y no convertirla en pasividad, sino convertirla en confianza, es el desarrollo del primer tema de este libro. Entonces, yo lo que los invito, hermanos, es, una vez más, acérquense a la oración. La oración siempre va a ser el punto de partida cuando tengamos que tomar una decisión hacia un punto o hacia otro. Y esa oración, combinado con la paciencia, de hecho la pastora Lorena la semana pasada nos regaló una capsulita de Efesios 4:2, si no mal recuerdo, que hablaba sobre cultivar la paciencia. La paciencia nos va a llevar siempre a la obediencia, y la obediencia es reitero, lo que Dios busca en nosotros. Entonces, es el análisis rapidísimo de un libro muy cortito, es un libro muy preciso, es un libro bastante rápido, los capítulos son de escasamente 4 o 5 hojas, entonces se lee con una agilidad bastante amena, es una lectura muy edificante, y que vamos a ir analizando durante las próximas semanas el señor Libardo y su servidor. Espero que nos acompañen en estos días, todos los lunes, y invitarlos como siempre a nuestra iglesia. Estamos ubicados en Campestre Murúa, allí en Tijuana, Baja California, en Avenida San Blas. Ingresen a nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, de TikTok, tenemos Instagram, ahí está toda la información para que nos acompañen, y recuerden que durante la semana tenemos mucho contenido para ustedes, contenido para todos los sectores familiares de nuestra sociedad, y estamos seguros que vas a encontrar
en una palabra que te ayude a mantener el aliento y a mantenerte en confianza con nuestro Señor. Por mi parte es todo por el día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. Siempre es un placer. Saludos a todos, a María Aguirre, a los pastores, a todas las personas que se conectaron. Y recuerden estar en sintonía con Life and Strength. Buenas noches y nos vemos en 15 días. Gracias.